Buenos días. La tesis doctoral titulada Factores asociados a la presión celulitis facial ontogénica en niños. Todas las imágenes utilizadas en esta investigación cuentan con consentimiento informado de los representantes de todos los pacientes y el asentimiento de niños mayores de 7 años para ser presentadas con fines académicos. Agradecemos. La celulitis facial ontogénica es una infección difusa de la región orofacial proveniente de la dentición o de su estructura de soporte adyacente, las cuales se caracterizan por no estar circunscritas, tienden a diseminarse a través del plano tisular y planos aponeuróticos y pueden comprometer el estado sistémico del paciente pediátrico. Como planteamiento del problema, la celulitis facial es una complicación relativa frecuente de la caries dental avanzada no tratada adecuadamente. Es un problema de salud pública con alta prevalencia en la población pediátrica y es una motiva consulta para la urgencia en pediatría. Todas las estrategias se han dirigido hacia lo curativo y menos a lo preventivo. La prevención de la caries dental es igual a la prevención de la celulitis facial ontogénica. No se conocen los factores asociados de la presión de celulitis facial en niños venezolanos, más allá de la etiología principal que es la caries dental. Estos factores pudieran predisponer a la aparición de la celulitis facial ontogénica de complicaciones sistémicas asociadas a la niños. Como pregunta, ¿cuáles son los factores sociodemográficos, sistémicos, locales, ontológicos que inciden en la celulitis facial ontogénica en niños que fueron hospitalizados en el Servicio de Infectología Pediátrica del Hospital Universitario de Caracas en el periodo 2014-2022? La caries dental y la enfermedad periodontal son principales problemas que conforman un perfil epidemiológico de la salud bucal de la región. En Latinoamérica, las enfermedades bucales han sido un tema desatendido durante mucho tiempo y raramente se ha visto la prioridad como salud. Es decir, son altamente prevenibles, las cuales, sin embargo, presentan una alta prevalencia. En Venezuela, la crisis económica que impacta a todos los ámbitos de la vida venezolana, la dificultad del acceso a los centros de atención odontológica, la alta atención odontológica especializada en la población pediátrica, aún más con el COVID-19, agravó esta gran situación. La investigación es relevante, factible y pertinente para el momento histórico del venezolano. Un aporte en gran beneficio y de reflexión, donde se revela una realidad social no inclusiva, permitiendo la sensibilización del gremio de salud colectiva, un diseño de programas educativos y campañas en concentración en la prevención de caries de la primera infancia. Como objetivo principal tenemos relacionar los factores sociodemográficos locales y sistémicos asociados a la presentación de la celulitis facial ontogénica y sus complicaciones en niños hospitalizados en el Servicio de Infectología Pediátrica del Hospital Universitario de Caracas en el periodo de enero de 2014 diciembre de 2022. Como objetivo específico, tenemos caracterizar la población según el estudio, tanto los factores sociodemográficos locales y sistémicos presentes en niños con celulitis facial ontogénica, clasificar el grupo de estudios según la representación de celulitis facial ontogénica, describir aquellas complicaciones sistémicas presentadas por estos pacientes e interpretar los significados que dan cuenta la divergencia y convergencia en los factores sociodemográficos, sistémicos y locales a la luz de las complicaciones derivadas de lo de la celulitis facial ontogénica. En Venezuela hay muy pocos estudios de la población pediátrica. Hay una investigación que se hizo desde 2006 a 2014 y se continúa, donde se refleja que el grupo etario más afectado fue de 4 a 6 años, siendo el sexo masculino el más afectado. En la presentación fue el hueso maxilar y el diente más afectado fue el segundo molar, teniendo como complicaciones sistémicas como la meningitis, neumonía, endocardititis infecciosa. Y hay una posible relación en cuanto a la talla y el peso. La etiología siempre es multifactorial y la caries dental no tratada o maltratada. Tomando en cuenta que esta investigación se realizó con una población de edades pediátricas, tomando el valor a la caries de la primera infancia. Los estudios epidemiológicos hospitalarios en niños son muy escasos y no indican realmente cuál es la prevalencia de celulitis facial ontogénica. Varían de acuerdo a la investigación con un promedio de 27 al 43% de la muestra de los niños que estuvieron hospitalizados. Para su diagnóstico debemos tener una historia clínica exhaustiva, una análisis muy descriptiva, una exploración física y clínica y contando con dos exámenes complementarios. El tratamiento precoz es fundamental y evitar así las complicaciones sistémicas. Son muy poco frecuentes, pero hay una inmunosupresión del paciente, lo cual lo hace complicado, como la estomelitis, la meningitis, acceso cerebral, sepsis, endocardititis infecciosa, trombosis seno-cavernosa, paciente necrosante, neumonía y este tipo de la metodología implementada en esta tesis fue un estudio retrospectivo, analítico documental, transversal, correlacional y diferencial.
Con unidades de análisis fueron nuestras historias clínicas de estos pacientes pediátricos hospitalizados en este centro y en este periodo con esta condición. Solo se consideraron aquellas que cumplieron los criterios de selección, los cuales fueron edades comprendidas entre 1 y 11 años, hospitalizados en el centro en este periodo, siempre pacientes evaluados por investigador con diagnóstico celulitis facial ortogénica y que tuviesen todas las historias completas con todos los datos. Criterios de exclusión fueron celulitis no ortogénica, como por el punto de vista dermatológico, desde el punto de vista otorrino o cualquier otro ente, y por supuesto las historias incompletas. En nuestro cuadro de localización de la variable, vamos a observar la variable factores sociodemográficos, de celulitis facial, factores locales y personales, factores sistémicos y las complicaciones sistémicas. La técnica de recolección de datos, un instrumento elaborado por el investigador, donde se arrojó toda la información que se fue evaluando de estos pacientes. Contó con la profesorología del jefe de servicio del Servicio de Infectología Pediátrica del Hospital Universitario de Caracas y con la autorización del jefe del Centro de Atención a Pacientes, enfermedades y agentes contagiosos de la Facultad de Odontología. Además que contó con aspectos éticos respetando los principios universales de bioética de acuerdo a normativas nacionales e internacionales que harán unas investigaciones en seres humanos contando con la bioética y su correspondiente seguimiento. La técnica de procesamiento de datos consistió en una codificación y procesamiento de paquete estadístico SPSS versión 23.0 con un análisis univariable, un análisis multivariable mediante técnicas factoriales. Este análisis de correspondencias múltiples y análisis conmemorado como cluster, que consistió en agrupar de forma homogénea los grupos e individuos con características similares, dando así una aplicación en la salud pública y la intención de focos epidémicos. A continuación, se presentan los resultados obtenidos tras un estudio de 9 años de seguimiento de celulitis facial odontogénica en niños de 1 a 11 años, hospitalizados en el Servicio de Infectología Pediátrica del Hospital Universitario de Caracas desde enero de 2014 a diciembre de 2022. De 1.647 pacientes que acudieron a la consulta, se descartaron 169 porque eran mayores de 11 años. 237 fueron evaluados por otro equipo, 698 no fueron hospitalizados en el centro y 97 tenían celulitis por otras causas. De esos 446 cumplieron el criterio de selección, pero aún así 43 fueron excluidos por no tener los registros completos. La muestra final estuvo constituida por 403 pacientes que fueron evaluados su historia clínica médica. De esos, por lo tanto, de 1.647 pacientes que acudieron a la consulta con diagnóstico de celulitis facial ortogénica, se obtuvo en Venezuela esta prevalencia del 94.11%. ¿Qué refiere? Que 9 de cada niño hospitalizado en este centro presentaron celulitis facial de origen dental. Como lo relacionan grandes estudios en Latinoamérica. Se consideraron 3 periodos de atención para la celulitis. El primer periodo consiste del 2014 al 2016, con 150 niños, que representan 39%, el mayor volumen. Del 2017 al 2019, con 148 niños, que representan 37%. Y del 2020 al 2022, 98 niños, que representan 24%. Este grupo se comportó homogéneo desde el 2014 hasta el 2019 y podemos inferir a la crisis política, económica y social de Venezuela, además de la hiperinflación, escasez de los productos y el aumento de esta potencia. Podemos también observar que desde 2020 al 2021 hubo un descenso y ese descenso está relacionado con la época de COVID-19. El Hospital Universitario de Caracas cerró las puertas para cualquier otro tipo de patología porque solamente se hospitalizaban pacientes niños con COVID. Y muchos fueron reflejados, derivados a centros de otro índole que no atendían pacientes con COVID o tratamientos ambulatorios. Aún así, el Hospital Universitario de Caracas no cerró la puerta y se continuó el trabajo de investigación y estuve presente en todo este proceso utilizando toda la norma de bioseguridad, porque los niños seguían con las infecciones de carie dental, con celulitis facial ortogénica, que habían sido hospitalizados, que seguía la pandemia, pero había que hacerle algún tipo de tratamiento.
Desde el punto de vista demográfico, el sexo más afectado fue el masculino, que representa un 53.3%, seguido el femenino, 43.3%, como lo indica la literatura. Pudimos observar que en el periodo 2020 a 2021 hubo un incremento significativo estadísticamente del sexo femenino y que el grupo etario más afectado fue de 4 a 6 años, siendo el 85% niños menores de 6 años de edad. Siempre hubo una tendencia de este grupo etario. En todos los periodos, 2014, 2016, 2017, 2019 y 2020, 2022, siempre se observó que este grupo de 4 a 6 años era el grupo más afectado. Desde el punto de vista del estrato social, podemos observar que el grupo fue el estrato social número 4, un 45.7%, seguido del estrato 3 de 28.8% y el estrato 5 como 25.6%. El estrato social, que representó el 71.2% de estos pacientes, es de pobreza relativa y el 5% fue pobreza crítica, donde se refleja la dificultad del acceso a la atención de servicios básicos, tanto como educación, como salud y vivienda. Además, la literatura científica no menciona ningún estudio relacionado con el estrato social y la variable relacionada con la celulitis facial ontogénica en niños. Desde el punto de vista del estado nutricional, dio como resultado que el 57.1% se encontraba en un estado normal, pero se observó un déficit con un 32% y un exceso de 10.9%. De 129 niños que se reporta con un déficit nutricional bajo, especialmente sexo masculino, y que no se encontró asociación estadística, en la literatura científica no hay una mención de un estudio que relacione el índice de masa corporal como una variable relacionada a la celulitis facial ontogénica en niños. En estudios anteriores, de 2018 y 2016, se hizo un estudio donde se relacionó las tablas de Fundacredesa a través de los percentiles, donde dio como resultado que el bajo peso y la talla puede ser una realidad y tener una derivación acerca de la probabilidad de presentar complicaciones sistémicas de estos niños. En cuanto a la presentación, el maxilar fue más afectado con 53.6%, seguido de la mandíbula con el 32.4% y ambos 4%, como lo indica la literatura. Ahora, en cuanto a la dentición primaria por estos grupos etarios, el grupo más afectado fue la dentición primaria, siendo un factor predisponente, por ejemplo, por la edad, muy poco dentición permanente, pero ambas, lo que nos refleja es que hay una afección que pasa de la dentición primaria a la dentición permanente, así es como se encontró en el 2016 con una prevalencia del 16.6%. En cuanto a la cantidad de dientes, significativo es que solamente un diente es capaz de producir una celulitis facial de punto ontogénico y dos o más representa un 20.6%, como lo reporta la literatura. El diente más afectado fue el segundo molar primario con un 49% y el segundo fue el primer molar primario con un 46%. En cuanto al factor de la higiene bucal, el cepillado dental, 95% se cepillaba y solo un 5% no se cepillaba. Hicimos evaluar de ese 5% cómo se comportaba el sexo, reflejándose 11 eran del sexo masculino y 8 del sexo femenino. En cuanto al inicio del cepillado, lo que nos reflejó que posterior se realizó esa técnica a partir de los 12 meses, con un 51.6%, seguido de antes, solo un 43.4% y nunca un 5%. La Asociación Latinoamericana de Ortopediatría nos indica que se debe cepillar en el momento que son el primer diente de la dentición primaria y que debe estar siempre constante de supervisión de los padres. En cuanto a la frecuencia, encontramos que 60.3% no se cepillaban a diario. El 17.4% se cepillaban 2 veces al día, el 14.1% 3 veces al día y solamente una vez al día el 8.2%. ¿Qué nos indica esto? Que hay una falta de conocimiento y de importancia acerca del cuidado de la higiene bucal, de la prevención de las enfermedades. La Asociación Latinoamericana de Ortopediatría para el 2020 recomienda por lo mínimo 2 cepillados
al día con una frecuencia de 2 veces al día. Y también nos indica una investigadora venezolana que se debe implementar masivamente las técnicas de cepillado para prevenir la progresión de la carie dental. En cuanto al uso del cepillo dental, el cepillo fue personal, sí, un 76.4, pero un 23.6 no era personal. Quisimos a profundizar que este 23.6% usaba un cepillo de tipo familiar, que nos indica falta de educación, pobreza, inequidad, porque es la realidad de muchos cepillos para todo el núcleo familiar, y indica esta literatura que debemos evitar infecciones cruzadas dentro del mismo grupo familiar. Quisimos abordar mucho más allá de cómo se comportaba ese compartimiento de ese cepillo no personal, y el 90% lo compartía con su madre, un 7% lo compartía entre todos los hermanos y solo un 3% lo compartía toda la familia. En cuanto al uso de la pasta dental floral, tenemos que usaban pasta dental un 80.6%, pero un 19.4% no lo usaban. Y la academia recomienda que se debe usar la pasta dental floral para prevenir la lesión de caries, además de prevenir la caries de la infancia temprana. La asociación también recomienda que se debe controlar la cantidad y la concentración de pasta aplicada sobre los niños. Y lo que refleja aquí que ese 19% que no se cepilla con pasta de dientes, nos reflejó que del 77%, que son 62, utilizaban jabón de tipo azul para poder cepillarse, que un 18% utilizaban solo bicarbonato para cepillarse, y que solo un 5% utilizaba solamente agua para hacer el barrido dental, indicando que son estratos muy bajos, muy pobres, que iniciaron de forma tardía su técnica de cepillado, que no se cepillaban a diario y que utilizaban el cepillo de forma familiar. Encontrarnos en Venezuela en el periodo 2017, 2019, 2020, 2022, donde existe la crisis económica, la escasez de la regulación de los precios, la dificultad para el acceso de los productos básicos como pasta de dientes, cepillo, jabón, productos básicos de higiene, y la caída de poder adquisitivo, sobre todo en este periodo de aislamiento por COVID-19. En cuanto a las visitas del odontólogo, un 64 reflejó que nunca ha asistido a un servicio odontológico, un 29.3 una sola vez, y 2 veces que había asistido a un centro odontológico, el 6.7. Entonces, en Venezuela no existen cifras oficiales que expliquen acerca de los accesos a la atención odontológica, y mucho menos luego después de la pandemia. La atención odontológica es limitada, los servicios se encuentran cerrados, poco personal especializado, porque estamos hablando de niños con patologías sistémicas. Por ejemplo, niños con VIH que deben ser atendidos por odontopediatras especialistas para atender este tipo, o pacientes hemato-oncológicos que tienen unos protocolos atendidos. Y muchos centros estaban abiertos, pero esos centros atendían adultos, no tienen la edad correspondiente para su casa. Y ese proceso por supuesto, aumentó. Falta de insumo en los centros, por supuesto, los servicios básicos que los necesitamos como centro, como luz y agua. Nunca que fueron a consulta odontológica representó significativamente, estadísticamente, esta alteración. En cuanto al tratamiento previo al diente, bueno, quisimos evaluar si cuando fueron hospitalizados fueron atendidos odontológicamente o no fueron atendidos. Lo que reflejó un 98% no fueron atendidos odontológicamente y fueron hospitalizados, y un 9.2% sí fueron atendidos. Entonces, nos explica que es una realidad de acceso odontológico que experimenta la población pediátrica venezolana, y que muchos de literatura dicen que en algún momento fueron tratados, pero no fueron lo adecuado. En cuanto a las patologías asociadas, sin patología asociada, o sea, de base, representó un 76.7, pero existió un 23.3% con patologías que se encontraban asociadas. Por ejemplo, los tipos de enfermedad asociada, bueno, la que más refleja, porque es un centro de infectología altamente especializado desde el punto de vista infeccioso.
seguida de las inmunodeficiencias adquiridas como el VIH y continuada con las hemato-oncológicos pacientes. De las infecciosas representó el 33%, como el dengue y la enfermedad quimioestomatitis herpética. Desde el punto de vista en el punto de vista endocrina representó 67% y 30% diabetes y hipotiroidismo, y de las enfermedades hemato-oncológicas la más relacionada fue la anemia. Ok, desde el punto de vista nutricional, solamente se encontraron 4 que estaban en una fase bien delicada, y desde el punto de vista de las inmunodeficiencias adquiridas, por supuesto el 93% fue VIH, que reflejó una relación intrínsecamente, estadísticamente, donde es la segunda comorbilidad más frecuente, y relacionó estadísticamente la presencia del VIH con la celulitis facial de origen dental. Desde el punto de vista de inmunodeficiencias congénitas, solamente la tasa de la estancia, y desde el punto de vista joven, por supuesto por este periodo específico, se presentó un 10.6%. Ahora, los pacientes con VIH, los pacientes malnutridos, pacientes con diabetes, se explica que pacientes que tengan celulitis facial odontogénica deben ser atendidos específicamente en estos centros. Además, no se encontraron investigaciones que hayan considerado factores sistémicos asociados a la presencia, severidad de la celulitis facial en una población pediátrica. En cuanto a las complicaciones, un 69.5% no hubo complicación, pero hubo complicaciones un 30.5%, donde se reporta previamente en este centro que el 31% por cada 100 niños hospitalizados en el hospital universitario se complican, y que son complicaciones que ponen en riesgo la vida de estos niños. Las complicaciones asociadas más resaltantes fue la meningitis con un 11% y la neumonía con un 9.2%, entre otros. Luego se hizo un análisis, y este análisis estuvo dado por análisis de correspondencias múltiples, que lo que hicimos fue tomar las 30 variables, y que de esas 30 variables tocamos 74 categorías de asociaciones, y que de ellas tomamos 16 factores que explican cuáles son las varianzas y cuáles son las variables. Hicimos un perfil donde seleccionaron los 6 primeros autovalores, ya que ellos explicaban el 95% de la variedad de estos datos, dando un modelo estadístico, explicativo y sólido en los primeros 6 que llamaremos clúster. Este modelo jerárquico está dado por 6 factores, y estos factores los vamos a explicar de la siguiente manera. Primero, como tomamos todos estos factores, el sistema lo que hizo fue acorroborar y unir cuál era lo que tenía mayor similitud. Entonces, tenemos lo que se cepillaba, que representaban el 95%, lo separamos de lo que no se cepillaban, que es el 6, que dice el 5%. Ok. Luego los dividimos en la frecuencia y cepillado. Lo que se cepillaban a diario a lo que no se cepillaban a diario. Lo que se cepillaban a diario lo dividimos por edad. De 7 años o más, que es el color verde, que es la fricción de la difusión permanente, y los menos de 7 años, que es el color azul, que se cepillaban una sola vez al día. Por este lado tenemos lo que no se cepillaba a diario, y tenemos la localización que representó. De esta localización tenemos lo que tuvieron en mandíbula con el color rojo. A su vez, ese maxilar afectado teníamos el estado nutricional, cuál se encontraba normal o cuál se encontraba con alguna déficit, una alteración. Y posteriormente, lo que no se cepillaba. Este modelo lo que explica es que encontramos las variables de higiene bucal, como el cepillado, la frecuencia del cepillado, las variables sociodemográficas como el sexo, edad, estado nutricional, las variables clínicas, como fue la cantidad de afectados, la patología presente que tuvieron en estos pacientes, y por supuesto las complicaciones sistémicas. Además que permitieron diferenciar mejor a los pacientes estudiados, determinándolo en 6 grupos. A continuación, lo reflejamos acá, siendo los más numerosos el clúster 3 con un 35.7% y el clúster 4 con un 31.5%, que a continuación lo vamos a detallar. Empezamos con el clúster 1.
representó el 7,6 de lo que traducimos a 31 niños, por factores sociodemográficos. El grupo etario fueron de 7 años a más. Estuvo afectado el sexo masculino. El periodo fue el 2014-2016 con un estrato social 4 y el estado nutricional se encontraba en su normalidad. Una localización en mandíbula, la dentición afectada fue la permanente, el número de dientes fue 1 y el diente relacionado fue el primer molar permanente. En cuanto si se cepillaba al 100%, el inicio del cepillado fue a los 2 meses, o sea, tardío. La frecuencia del cepillado no fue a diario y utilizaban un cepillo personal. Utilizaban pasta de dientes. En cuanto a los factores locales, visitaron a un odontólogo por lo menos una vez y no recibieron tratamiento odontológico. Las patologías asociadas fueron la inmunodeficiencia adquirida y del tipo infeccioso, y representó el 19,4%, y las complicaciones sistémicas más relacionadas fue meningitis, endocarditis infecciosa y neumonía. Con un resumen, tenemos entonces que en el clúster 1, 31 niños de 7 años o más de edad, masculino, en el periodo 2014-2016, el estrato 4, con esta nutricional que se encontraba normal, el maxilar afectado fue la mandíbula, que fueron dientes permanentes, que fue solamente un diente y que fue el diente molar permanente, que se cepillaban no a diario, que se iniciaron después de los 2 meses la técnica de cepillado, que usaron su cepillo personal y pasta dental y que habían recibido por lo menos una vez una atención odontológica. No recibieron tratamiento para el diente afectado por la celulitis y que tuvieron comorbilidades como la inmunodeficiencia adquirida por el VIH y tuvieron complicaciones graves como meningitis, endocarditis infecciosa y neumonía. En el clúster 2 representa 6,2%, pero 25 niños en grupo etario de 4 a 6 años del sexo masculino en el periodo 2014-2016 con un estrato social 3 y un estado nutricional normal. Un comportamiento de la celulitis en el maxilar, la dentición, por supuesto, afectada por la primaria, relacionándola a la edad, un solo diente afectado y fue el segundo molar primario. Se cepillaban 100%, el inicio del cepillado fue a los 2 meses o más, no se cepillaban a diario, usaban el cepillo personal y usaban pasta de dientes. En cuanto al acceso odontológico, habían visitado un estrato 3, habían visitado al odontólogo por lo menos 2 veces y habían recibido tratamiento dental asociado a la celulitis facial. En cuanto a las patologías sociales, representó un 8% de tipo infecciosa y de inmunodeficiencia adquirida como el VIH. Como un resumen, bueno, fueron 25 niños, un grupo etario de 4 a 6 años, de género, de sexo masculino, en el periodo 2014-2016, estrato 3, que podemos relacionarlo con la visita al odontólogo, ¿ok? Y que recibieron tratamiento. Nótense que siempre vamos a tener complicaciones tanto en meningitis como neumonía. El clúster 3 fue el clúster más alto, que representó el 144 niños, y el grupo etario fue de 4 a 6, el sexo fue femenino, fue en esta temporada de 2020-2022, COVID-19, de estrato 4 y el estado nutricional se encontraba normal. La localización fue la mandíbula, la dentición afectada fue la primaria y fue un solo diente afectado y fue el segundo molar. Como factores de higiene, utilizaban cepillo dental, el cepillo dental fue antes de los 12 meses, la frecuencia fue no diaria y utilizaron un cepillo y pasta dental. Los factores asociados con el acceso odontológico, pues nunca recibieron ninguna visita odontológica y por supuesto nunca recibieron algún tipo de tratamiento. Entre las patologías asociadas, infecciosa, inmunodeficiencia como el VIH y hemato-oncológico. En cuanto a las complicaciones, representó un 26,4% y fueron meningitis y neumonía. Este clúster estuvo compuesto por 144 niños en grupo etario de 4 a 6 años, femenino, en etapa de pandemia, estrato 4, y que estaban relacionados con complicaciones un 26,4%, como por ejemplo meningitis y neumonía. Okay. El clúster 4 representa el 31,5% y este clúster es súper variable. ¿Por qué? Porque tenemos un grupo etario
de 4 a 6 años de 48,8%, pero tenemos seguidamente el grupo de 1 a 3 años con el 45,7%. Tuvo predisposición por el sexo masculino en la etapa de 2017 a 2019, el grupo y el estrato fue el 4, estuvo en un estado nutricional, pero seguidamente teníamos un déficit nutricional con un 39,4%, el comportamiento fue la localización del maxilar, la dentición fue la primaria, el flujo del diente, y en este caso fue el primer molar primario. Se cepillaron 100%, el inicio de cepillado fue a los 12 meses, la frecuencia de cepillado no fue a diario, y la frecuencia de cepillado y el uso de cepillado fue 17,4. El uso de pasta fue aceptado y nunca visitaron al odontólogo y nunca recibieron tratamiento odontológico. En cuanto a las patologías asociadas de este clúster 4, tenemos las inmunoadquiridas y las hematooncológicas. En cuanto a las presentaciones de complicaciones, representó el 29,9%, siendo otra vez meningitis, neumonía, y importantísimo que todas estas complicaciones ponen en riesgo la vida de estos pacientes. Como resumen, es un grupo de 4 a 6 años, masculino, entre 2017 y 2019, del estrato 4, estado nutricional normal, afectándose mandíbula, dentición primaria, el diente afectado por el primer molar primario, se cepillaban con el diario y las comorbilidades y las complicaciones se observaron presentes. El clúster 5 ocupó el 14,1%, 57 niños, y estos factores fueron uno de los más pequeños. El grupo etario fue de 1 a 3 años, del sexo femenino, representó el 54,4% en la etapa de COVID 2020-2022, con un estrato 4 de pobreza y con un déficit nutricional. La localización fue maxilar, dentición primaria, fue un solo diente afectado y fue incisivo central primario. Se cepillaban 100%, lo hicieron antes de los 12 meses, no lo hacían frecuentemente, usaban el cepillo personal y usaban pasta de dientes. Nunca habían asistido a odontólogo y nunca recibieron algún tipo de tratamiento de dientes. Las patologías asociadas fueron de punto de vista infecciosa, inmunoadquiridas como el VIH, hematoncológica, por supuesto, COVID-19, y las complicaciones que representaron el 59,6% gravemente, como la meningitis y neumonía para este grupo etario de 1 a 3 años. Haciendo el resumen, podemos ver que el 59,6% tuvieron complicaciones como meningitis y neumonía. El último clúster representó el 5%, que fueron 19 pacientes. Estos factores sociodemográficos también fue un grupo etario de 1 a 3 años, que fue el sexo masculino, que estuvo en el 2014 y 2016, que estuvo en estrato 5, pobreza crítica y con un estado nutricional normal. El comportamiento de esta celulitis fue que fue en el maxilar, fue la dentición primaria afectada, fue un diente y fue el incisivo central primario. Nunca se cepillaron, nunca asistieron a una consulta odontológica, nunca recibieron tratamiento previo a la celulitis facial odontogénica, representan el 10,5% y la enfermedad asociada, pero en todo desde el punto de vista infeccioso. En cuanto a las complicaciones, tuvimos osteomelitis y meningitis. Y es un grupo pequeño que nunca se cepilló y tuvieron igual complicaciones sistémicas. Ahora, la celulitis facial odontogénica afecta a la población, por supuesto, vulnerable y diversa, con características esenciales para atender y abordar este problema desde el punto de vista de salud pública. La población en este estudio pertenece a los estratos sociales más bajos y enfrenta un desafío en cuanto a la salud bucal. En esta investigación se evidenció la desigualdad económica, la falta de acceso a la atención odontológica, pero especializada, la falta de higiene bucal adecuada y, por supuesto, las comorbilidades. Eso hicieron y contribuyeron que se encontrara presencia de celulitis facial odontogénica. En cuanto a las desigualdades socioeconómicas, se puede influir que la salud bucal de los niños y los estratos sociales más bajos son los más afectados. ¿Por qué? Porque debemos generar políticas que promuevan siempre la equidad en salud, que el acceso a la atención odontológica puede influir en la prevalencia de la celulitis facial y que la mayoría de estos niños no habían sido nunca atendidos odontológicamente,
que se debe hacer una expansión de los servicios en cuanto a la red de atención pública y que debe haber siempre una formación en los distintos programas de ortopediatría y que se vaya hacia lo hospitalario, que el servicio de atención, unidades móviles deben de llegar a los lugares menos difíciles de acceso, que la educación, la concientización de estos niños no poseen el ámbito de salud bucal adecuado, que hay unos programas de educación de salud no eran los adecuados y que debemos fortalecer, que debemos ir a las escuelas, a las comunidades, utilizar los medios de comunicación, las redes sociales, debemos enseñar cuáles son la higiene bucal, cuáles son la promoción de las visitas, cómo es la educación, cómo debería ser, sino las consecuencias de no tener una buena higiene bucal implementada, que las comorbilidades pueden afectar la respuesta inmunológica de los niños y que es importante siempre atender el niño integral, es decir, trabajando de la mano del pediatra. Promocionar la atención integral de la materia de salud, atención central en la salud del paciente, enfocada en sus necesidades y sus circunstancias individuales. Que la odontología, partiendo de un eje transversal, que es la salud pública, tiene un papel crucial en la promoción de la salud y la prevención de esta entidad, con un enfoque a la educación y a la concentración de una atención integral y una atención odontológica especializada. Como conclusión, bueno, la celulitis facial odontogénica es una entidad infecciosa que puede afectar a la población pediátrica, especialmente a esta población en estado de pobreza y con un comportamiento variable y muy diverso. Su principal etiología es la carie dental, la cual constituye la enfermedad más común de los niños, a pesar que es totalmente prevenible. Que esta investigación podemos arrojar que reflejó el 94,11% de estos niños hospitalizados en este centro y que el sexo más afectado fue el masculino, el grupo etario fue de 4 a 6 años, mostraron mayor predisposición. Que la pobreza, la tendencia al déficit nutricional, obteniendo por índice de masa corporal, y los factores sociodemográficos evidencian claramente la desigualdad de los niños que participaron en este estudio. Que los hábitos de higiene bucal, que no son a diario, el inicio tardío del cepillado, que la atención oncológica no fue constante ni primordial, que los programas de educación de concientización de la salud bucal que vienen desde el hogar y que la población venezolana fueron factores locales relacionados con esta entidad y esta infección. Que las enfermedades infecciosas como el dengue, la inmunoestomatitis herpética, el VIH dentro de las inmunoadquiridas fueron factores sistémicos mucho más frecuentes que la proporción del COVID y que tuvieron complicaciones sistémicas graves como meningitis y neumonía. Que la celulitis facial es una entidad que puede afectar la salud del paciente pediátrico, sin embargo, es prevenible y debemos dirigir todo nuestro esfuerzo en la prevención que al curativo. Que el comportamiento de esta investigación fue variable y a pesar de encontrarse asociaciones, factores que pudieran dar indicios, no se determinó ninguna relación directa con ninguno de ellos. Continuar como recomendación la línea de investigación entrando en los hospitales, en los servicios, ampliar la muestra, incluir otros centros hospitalarios de la ciudad de Caracas. Mucho que agradecer, primeramente ante Dios, mi familia como pilar, como siempre, mi equipo para esta tesis, mi tutora y mis dos asesores académicos, la doctora Padrón y la doctora Corina Aristimuño, por supuesto mis madres académicas en mi especialidad y maestría, la doctora Mariana Guerra y la doctora Carolina Medina, y por supuesto mi equipo dentro del hospital universitario, el equipo de infectología, orgulloso de ser parte odontólogo dentro del área médica. Muchas gracias.